estamos llegando ya al final del gobierno del licenciado Mauricio Vila Dosal. Y los números ya están cuajándose, digamos. El principal número es el de la seguridad, que es pues muy aceptable. Hace unos días fuimos certificados por un organismo internacional norteamericano por los procedimientos de la Secretaría de Protección. Pero el Coneval arrojó unos números de los que se ha hablado poco y que constituyen un logro importantísimo del gobierno, que no se habían visto sino con el gobierno de Patricio Patrón, que son la reducción de pobres. Ha habido un número importante, 140,000, si no me equivoco, o un poco más, de yucatecos que salieron de la pobreza. Esto es muy, muy importante. En nuestros gobiernos, en toda Latinoamérica, es el primer trabajo de un gobernante. Lo más importante del gobierno de Mauricio Vila es que lo sacó con cobertura social. Y sí, porque el gobierno federal sacó a 5 millones, cerca de 5 millones de pobres, pero mandó a 30 a no tener cobertura social. Eso es un drama, una tragedia. Porque la primera causa, quizá, o una de las primeras causas, hay muchos organismos internacionales que la mencionan como la primera causa de generar pobreza, es el asunto de la salud. Miembros de la clase media sin cobertura social terminan hipotecando su casa, sus autos, esto, lo otro, todo lo que pueden por defender la vida de su ser querido. Entonces, cuando no hay una buena cobertura social en materia de salud, jamás puede salir nadie de la pobreza. Nadie. Y en esa situación estamos en México, como nunca lo había yo visto, en una forma tristísima, muy triste. Bueno, pero en el caso de Mauricio Vila sí sacó a la gente de la pobreza con cobertura social. También elevó el ingreso promedio de los yucatecos. No creo en los éxitos de los gobiernos. El concepto éxito aparece con Napoleón y va asociado al logro de algo y al reconocimiento social, al prestigio social. Y se ha convertido al paso de los siglos, del siglo XVIII a la fecha, en una tragedia, en una desgracia para la sociedad. ¿Por qué? Porque algunas personas son como lo hemos dicho, como las estrellas que ya se apagaron, pero que la luz sigue cruzando el firmamento. Es decir, están vacías, pero tienen prestigio, tienen reconocimiento social. Una sociedad atada a ese concepto es una sociedad una sociedad pesimista, digamos. Bueno, entonces los gobiernos tienen logros. Y en este caso, un logro sumamente importante. Yo creo que el licenciado Vila trabajó ese rubro. Él es una persona muy cercana, fue secretario particular de Xavier Abreu. Xavier Abreu es un hombre que ha desarrollado una experiencia importante en el manejo de la pobreza, sacar gente de la pobreza. Y quizá él haya tenido algo que ver, como lo tuvo que ver en el gobierno de Patricio Patrón, que es el que más pobres ha sacado. Igual también en la época de Fox. Fox hizo un bastante buen gobierno. Pues tiene muchas cosas desagradables el señor,
expresiones y posturas, pero es un muy buen gobierno. Sí, en algunas cosas muy buenas. Voy a hablar del señor Víctor Cervera Pacheco. El señor Cervera Pacheco es un gran mito, es un gran personaje histórico. No le estoy disputando esos logros, pero en el último de sus gobiernos no tuvo ninguna clase de éxito. Mandó muchísimos municipios a pobreza extrema. Él, yo supongo que todavía no creía en estas calificaciones de los gobernantes. Y él se obsesionó con una obra de infraestructura que no necesariamente saca pobres. El puerto de altura, buenísima. Yo tampoco le disputo ningún mérito, pero no saca pobres. Porque la pobreza es un asunto de redistribución del ingreso. Puede aumentar los ingresos del Estado, pero como no se redistribuyen bien, pues no se saca a los pobres. Además, casi todos los programas en el universo que son para sacar pobres tienen que ser focalizados, directos para lograrlo. Entonces ya esto le va a conferir al señor Vila un triunfo histórico, un lugar en la historia. Porque, hombre, el gobierno de la señora Ivonne Ortega mandó quién sabe cuántos a la pobreza. Rolando Zapata, por lo consiguiente, cambió la manera de medir. De manera tal que este logro es importante. Es muy apreciable. No podemos omitir el nombre del señor Herrera, el secretario de Desarrollo Económico, que también merece todo el reconocimiento por este logro, que están obligados los gobiernos subsecuentes a seguir luchando y a mantener a esta gente verdaderamente fuera de la pobreza. Desafortunadamente, el señor Vila deja cuentas pendientes. Una, quizá la más importante, es que el yucateco tiene una expectativa de vida menor al promedio nacional. Eso es, según la Organización Nacional, la Organización de los Estados, la ONU, es de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, es un símbolo de desarrollo humano o de pobre desarrollo humano. Entonces tenemos una media por debajo de la media nacional. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación por dentro, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Tenemos problemas de educación, aunque los años son igual que la media nacional, que no es ningún orgullo, pues habría que ver, no estamos muy bien en ciertas materias. No está fácil eso porque son cosas federales, también hay que decirlo. Y tenemos el problema de salud, que también es grave, se está tratando de arreglar. Es un tema que, por ejemplo, obsesionó al gobierno de Patricio Patrón, pero lo obsesionó en serio,
el hospital de alta especialidad, el ETCASH, el ETICUL, aquellas combis que llevaban enfermos a los centros de salud más cercanos. Estaba verdaderamente obsesionado con ese tema, Patrón Laviada, y solo fue mayor la obsesión de la señora Ortega, presunta licenciada, creo que hasta doctora, quién sabe en qué, pero presunta, en destruir la obra de Patricio Patrón, aunque eso causara mucho daño al pueblo de Yucatán. La cuenta pendiente más importante, quizá la que deja más importante o va a dejar, es en el ramo cultural también. No aludo a la tentativa de acabar con el Macay, que bueno, me consta que hizo una tentativa porque así no fuera, pero los señores del Macay tuvieron una manera distinta de ver las cosas, no respetaron un acuerdo, y bueno, pues tampoco se puede, ¿no? Ha habido asuntos con la Sinfónica que parece ser que va a retomar su camino. Tampoco es totalmente censurable su gobierno en ese sentido, pero en general sus proyectos culturales han sido pobres o nulos. No se han creado instituciones, no se han impulsado muchas cosas, no hay un programa editorial que ahora resulta tan relativamente sencillo, porque se pueden hacer, ya no se tienen que hacer tirajes, sino que se pueden hacer tirajes moderados, ¿no? En fin, hay tantas fórmulas, ¿no? De la cosa editorial, también en el teatro, en todas las artes escénicas, en la pintura. Bueno, ya se está haciendo la Casa Fernando Castro Pacheco, finalmente, ¿eh? Pero en fin, también hay una deuda ahí, muy seria, que va a afectar en el largo plazo. La cultura es una manera de impulsar el desarrollo, la manera más segura. Los Estados Unidos son lo que son por sus grandes poetas, por sus grandes narradores, por sus grandes pensadores. Esa ha sido parte de su gran influencia en el mundo. Bueno, los británicos hicieron la revolución industrial, quizá porque tuvieron un Shakespeare. Y qué decir también de los franceses, ¿no? Todas las ideas modernas y también el pensamiento, no solo las ideas, también el libertimiento moderno viene de Francia, ¿no? Si entendemos con eso el placer de leer ciertas novelas y el placer de leer poesía. De manera tal de que ahí sí tenemos una deuda, hay una relación, una correlación del estado cultural de un pueblo con su situación de desarrollo. Pero en términos generales, se celebra mucho que haya paz, que se haya sacado a gente de la pobreza. Sabemos claramente que hay dos estados, el estado de Mérida y el estado del interior de Yucatán, que parecen diferentes, quizás hasta con problemáticas diferentes. La pobreza no está en Mérida, donde hay una pobreza por abajo de la media nacional. La pobreza está en los pueblos, horrible, verdaderamente triste, y este es un logro sumamente importante, que va de la mano con la paz que se ha sabido mantener. Bueno, claro está,
ya lo hemos comentado, ¿no? Podemos dejar de celebrar el vaivén, que el nombre está fatal, horrible, lo deberían cambiar. Suena a vaivén en inglés y no es para tanto, ¿eh? Pero es un acierto tremendo. El hecho que haya en el centro ya a todas horas manera de que se transporte público a las mujeres, a los hombres, a todos los que tienen que ir a distintos rumbos de la ciudad, sobre todo al sur, no necesariamente al sur profundo, pero al sur, el poniente. Pues sí, es algo extraordinario. Es un individuo, Vila, que además termina con una gran popularidad. Bueno, con una buena popularidad. No es particularmente amable, digamos. Pero pues es un hombre joven, casado con una mujer joven. Todas esas cosas juegan en la política, ¿no? No deberían jugar, pero juegan. Claro, Churchill era un viejo y tenía una tremenda popularidad. Era un viejo de bastón, pero bueno, nadie le disputaba la gran popularidad que tenía. Buenos números, no se habían visto. Es un ejemplo para los próximos gobiernos. Entendió que cuáles eran las calificaciones de un gobernante. No es la calificación de un gobernante llenar el paseo montejo de gente que lo esté aplaudiendo. Eso lo hacen los dictadores. Eso lo hacía Hitler. Eso lo hacía Mussolini. Lo hacía el general Franco, el generalísimo. Eso no lo necesita un buen gobernante. Pero estos números sí los necesita un buen gobernante. Felicidades y que terminen bien. Y que no se olviden que también la soberbia es una forma de debilidad. Si a esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea la próxima, a lo mejor le gusta.